Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. He nacido en un país y en una época en que los libros son objetos fáciles de conseguir. En mi casa asoman por todas partes. En etapas de trabajo intenso, cuando pido docenas de ellos en préstamo a las distintas bibliotecas que soportan mis incursiones, suelo dejarlos apilados en torres, sobre las sillas o incluso en el suelo. También abiertos boca abajo, como tejados a dos aguas en busca de una casa que cobijar. Ahora, para evitar que mi hijo de 2 años arrugue las hojas, formo pilas sobre el reposacabezas del sofá, y cuando me siento a descansar noto el contacto de sus esquinas en la nuca. Al trasladar el precio de los libros ante los alquileres de la ciudad donde vivo, resulta que mis libros son unos alquileres costosos. Pero yo pienso que todos, desde los grandes libros de fotografía hasta esos viejos ejemplares de bolsillo encolados que siempre intentan cerrarse como si fueran mejillones, hacen más acogedora la casa. La historia de los esfuerzos, viajes y penalidades para llenar los estantes de la Biblioteca de Alejandría puede parecer atractiva por su exotismo. Son acontecimientos extraños, aventuras como las fabulosas navegaciones a las Indias en busca de especias. Aquí y ahora los libros son tan comunes, tan desprovistos del aura de novedad tecnológica que abundan los profetas de su desaparición. Cada cierto tiempo leo con desconsuelo artículos periodísticos que vaticinan la extinción de los libros, sustituidos por dispositivos electrónicos y derrotados frente a las inmensas posibilidades de ocio. Los más agoreros pretenden que estemos al borde de un fin de época, de un verdadero apocalipsis de librerías, echando el cierre y bibliotecas deshabitadas. Parecen insinuar que muy pronto los libros se exhibirán en las vitrinas de los museos etnológicos, cerca de las puntas de lanzas prehistóricas. Con esas imágenes grabadas en la imaginación, paseo la mirada por mis filas interminables de libros y las hileras de discos de vinilo, preguntándome si un viejo mundo entrañable está a punto de desaparecer. El infinito en un junco, de la escritora española Irene Vallejo, es el texto con que abrimos los fuegos de la 10ª temporada de nuestro programa radial de fomento lector, La República de las Letras de Antofagasta, con mis habituales y queridos contertulios, a quienes saludo hoy, el querido profesor Bernardo Cienfuegos. Hola, hola, hola. La ingeniera de corazones, Francisca Navarro. Buenas noches. Y el querido profesor, radiocontrolador y líder de esta república, Cristian Campos Marín. Hola, buenas noches. Ya, hay que partir de la base que el profesor Cristian Campos fue quien nos convocó a que leyéramos este libro que por su extensión pensábamos que era lo mejor para acompañarnos en el periodo estival. Profesor Campos. Bueno, esta autora que es española, es filóloga clásica, estudia, por supuesto que en este texto se aboca a, bueno, por su profesión, digamos, estudia el lenguaje en toda su dimensión. Y en ese sentido, cuando uno empieza a leer el texto, inmediatamente te traspasa ese enorme bagaje cultural de la época. Y en ese proceso, que evidentemente ella es muy buena lectora, se da cuenta, por supuesto, que los libros tienen esa conexión única en lo que significa ser humano, a nivel filosófico, a nivel histórico, y en ese avance cultural, digamos. Este texto, que en estricto rigor es un ensayo, la verdad es que logró emocionarme muchísimo, porque la verdad es que toda la vida lo que nos gusta leer, permanentemente nos hemos movido con libros, los atesoramos, los agrupamos, les hablamos, nos hemos sentido también bichos raros, y el texto logra, digamos, comunicarte con ese sentido de pertenencia. Bueno, te dice un poco, bueno, tú eres parte de esa larga tradición de personas que a lo largo de la historia, digamos, han amado los libros, y en ese sentido tiene algo de obra maestra, porque logra explicar, a mi juicio, de manera súper simple, algo que es súper complejo, digamos, lo que significa ser humano a través de algo tan tangible como son los libros. Hay un texto que estoy leyendo, o que estoy terminando de leer, que es de Harari, de Yuval Harari, que se llama Nexus, y una de las tesis fundamentales, digamos, de Nexus, que en realidad la repiten en otros textos de él,
es que la clave del proceso evolutivo del Homo sapiens está precisamente en la construcción de relatos. Porque cuando los sapiens, digamos, logran emocionarse profundamente con la construcción de un relato, eso le proporciona una nueva cadena. Habitualmente, no sé, por los Neandertal, para poder, digamos, colaborar, por decirlo de alguna forma, se tenían que conocer y comunicarse. En cambio, con el relato se da este vínculo enorme, gigante, y un enorme sentido de cooperación, digamos. En ese sentido ya los sapiens ya no tienen que conocer a los demás en persona, digamos, solo tenían que creer precisamente en ese relato, y en ese relato puede ser, digamos, convocar a miles de personas, y parece en ese sentido casi imposible que un cuento que fue pensado, no sé, o contado hace miles de años atrás con ese nivel de fragilidad, logre cruzar el tiempo, pero precisamente la humanidad logró de manera definitiva la destrucción, con la invención de la escritura, romper esa destrucción. Y gracias precisamente a esos hallazgos nace este espacio como de encuentro con los otros y se produce ese sentido de incremento en la esperanza de vida de las ideas. Y precisamente ese amor por los libros es lo que forjó esta como especie de cadena invisible de personas que ha salvado el tesoro, digamos, de los mejores relatos y sueños y pensamientos a lo largo del tiempo. No hay nada más que decir después de esto. Muchas gracias, buenas noches. Oye, Pero Bernardo, a ti te costó harto el texto. sí, lo que pasa es que, como les comentaba en algún momento en otras citas, creo que lo leí en un muy mal momento. Justamente porque la obra en sí, que es bastante potente en muchos niveles, tiende a mostrarse en muchos pasajes como este gran ensayo donde vamos conociendo la historia del papel de distintas perspectivas del libro en general, de cómo se va cultivando finalmente este paso de la oralidad a la cuestión física, al aparato tecnológico que significó la invención de los libros. Y en ese proceso, evidentemente, uno va encontrándose a partir de lo que va relatando Irene Vallejo, con un montón de perspectivas. Hay pasajes que son deliciosos, pero también te encuentras con la académica, con la doctora en filología, te encuentras con el dato preciso, y eso justamente me pasó a mí que me llevó a tropezar muchas veces en la lectura, y finalmente, claro, es un libro que quizás en otro momento, personalmente hablando, creo que lo hubiese disfrutado mucho, justamente por eso, porque es una clase, es un ramo de universidad completo acerca de historia, acerca de literatura, acerca de filología, acerca de un montón de temas. Por lo tanto, se me hizo complejo seguirle el ritmo. A propósito de que justamente yo estaba en un proceso donde la linealidad en la narrativa era casi ley absoluta para lo que estaba trabajando. Oye, a mí me pasaron dos cosas. Primero, creo que el libro es maravilloso. Más que un ensayo, yo lo veo como una tesis y siento que había que tratarlo así. Por lo menos a mí, que la carencia histórica, de materia histórica, es evidente en mi cerebro. Habían muchas cosas que en esta línea de tiempo me perdía. Entonces como que igual tuve que ir tomando un poco de nota. Quizás la carencia de contexto histórico fue lo que más me costó. Pero cuando uno va al libro propiamente tal, obviamente, y el título así lo dice, porque se llama El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, uno entiende que el centro es el libro. Pero me gustó mucho que no era solamente algo tangible, sino que te lo muestra también como el símbolo de resistencia, como el símbolo de memoria y como el símbolo de conexión entre épocas, y por lo menos a mí en lo particular me hizo pensar mucho en esto de que sí me rayó y como que me quedó dando harta vuelta el tema de los copistas, porque por lo menos en mi caso
claro, uno va a la librería siglo XXI, compra el libro, y quizá en los grandes clásicos, ella hace mucha referencia a la Ilíada, uno no llega a pensar de cómo, cuando todavía no existía el papel, mucho menos la imprenta, volvemos a tener un libro así, y lo más probable es que lo que haya escrito Homero ya a esta altura poco tenga que ver con lo que decía, porque yo sé que el señor Cronos ya nos está haciendo las primeras señas, pero además cuenta que también los copistas, como lo hacía Borges en su momento, le iban poniendo también de su cosecha. Entonces, de los libros más antiguos debe quedar poco del relato original. Oye, solamente yo sé que ya tenemos que ir, la verdad que es un texto que nos encantó, entonces se hacen breves los bloques. Solamente quiero decir que respecto de esto que hablaba el profesor con este vínculo que hacía con el libro de Harari, que creo que es el último, el Nexus, que Harari no puede estar más lejos de mi interés, es muy, muy distinto a este libro que a mí también me voló la cabeza, es que parte con una cierta calidez en el primer capítulo de Irene Vallejo, que se llama Grecia imagina el futuro, parte solamente con un relato, un breve relato muy detallado, contado con gracia, pero que también con mucha sencillez, y al final, como dice la Francisca, se tiene una tesis, dice: junto al amor y el tono fresco, el texto es interesante, porque nos descubre la visión que la gente común y corriente tenía de la Alejandría de su época. Y aquí, lo importante, la ciudad de los placeres y de los libros, la capital del sexo y la palabra. Abre con eso, para mí eso es como, efectivamente ella plantea que hay una verdadera tesis luego trata igual el libro como objeto. Este libro yo siento que tiene igual distintas perspectivas de lectura, o sea, a mí me pasó que también como la Fran, al carecer de cualquier contexto histórico, o sea, yo leía Alejandro Magno, Cleopatra, Manuel, ¿cómo se llama? El Marco Antonio. Y me iba negro, así como no, y ahí inmediatamente desaparecían mis bases contextuales, pero las perspectivas de las que puede ser leído el libro son múltiples. Yo lo tomé como esta bibliófila, con el libro como objeto, así como este objeto de posesión, de esta necesidad de aprender. Incluso en algún momento narra los distintos tipos de ello. Por supuesto, estoy en la etapa de la gente que estafa por los libros. Ya, ¿quién va a abrir con su tema? Vivimos tiempos complejos y en sentido la necesidad de preservar la memoria, y en ese sentido también los textos juegan un rol sumamente importante en los libros. Y en torno a ese tema, los invito a escuchar una canción que salió hace pocos meses, que es de Guada con Ismael Serrano y se llama Historia Compartida. Antes de que las manos ya no puedan hacer nada, antes de que la niebla nos nuble la mirada, de tanto callar olvidé que hablaba. Antes que la pelota nos cante su victoria, antes de que se olviden la justicia y la memoria, antes de que lo absurdo, disfrazado de euforia, se ría carcajadas de quien defiende su historia. Antes de que me digas que estoy equivocada, antes de los cuchillos en la cama, quiero que sepas que nunca te quise menos, que siempre te quise antes
de que los molinos se volvieran gigantes, que no sé querer poco, tampoco sé olvidarte, que estoy esperando para ir a buscarte. Mientras que la poesía ocupe los cuadernos, mientras que los vientos soplen a favor del viento, mientras que la plaza sea lugar de encuentro donde brotan las flores y los pensamientos. Después de que las calles, la gente y su victoria serán incuestionables, la justicia y la memoria. Después de haber escrito la historia compartida, te besaré sin miedo a plena luz del día. Caminaremos juntos veredas de verdades. Después de festejar los carnavales, quiero que sepas que nunca te quise menos, que siempre te quise antes de que los molinos se volvieran gigantes, que no sé querer poco, tampoco sé olvidarte, que estoy esperando para ir a buscarte. Nunca te quise menos, siempre te quise antes de que los molinos se volvieran gigantes, que no sé querer poco, tampoco sé olvidarte, que estoy esperando para ir a buscarte. Que antes, que mientras, que nunca más. Nuestra piel es una gran página en blanco, el cuerpo un libro. El tiempo va escribiendo poco a poco su historia en las caras, en los brazos, en los vientres, en los sexos, en las piernas. Recién llegados al mundo, nos imprimen en la tripa una gran O, el ombligo. Después van apareciendo lentamente otras letras, las líneas de la mano, las pecas como puntos y aparte. Las tachaduras que dejan los médicos cuando abren la carne y luego la cosen. Con el paso de los años, las cicatrices, las arrugas, las manchas y las ramificaciones varicosas trazan las sílabas que relatan una vida. Vuelvo a leer el Requiem de la maravillosa poeta Ana Akhmatova cuando describe las largas filas de mujeres delante de la cárcel de Leningrado. Ana conoció a fondo la desgracia. Su primer marido fue fusilado. El segundo murió de extenuación en un campo de trabajo del Gulag. Su único hijo fue detenido varias veces y pasó 10 años preso. Un día, al enfrentarse en el espejo con su aspecto demacrado y los surcos que el sufrimiento estaba abriendo en su cara, ella recordó la imagen de las antiguas tablillas mesopotámicas y escribió un verso triste e inolvidable. Ahora sé cómo traza el dolor, rudas páginas cuneiformes en las mejillas. Yo también en ciertas ocasiones he encontrado gente cuyas caras parecen arcilla, incisa por la pena. Y después de leer el poema de Akhmatova, ya no puedo evitarlo. Las tablillas asirias me sugieren rostros de personas que han vivido, han sufrido y mucho. El infinito en un junco, no el universo en un junco como lo puse en mis redes sociales. Parece que etiqueté a la Irene Vallejo y puse el universo en un junco. El infinito en un junco, de la escritora española, nací el año 1979, que sí, es una jovenzuela, 45 años, que odio, que nació en Zaragoza, que estudió filología clásica, y obtuvo un doctorado. Esto estamos solapeando, para la gente que no tiene el libro nomás. Si no, usted se dirige, colabora como columnista, era que no, en El País y El Heraldo de Aragón. Tiene obras de ficción como la novela La luz sepultada y El silbido del arquero, libros infantiles, necesito verlos, La leyenda de las Marías Mansas,
y ha publicado las antologías de artículos, Alguien habló de nosotros y El futuro recordado. Y uno que después me gustaría a mí, y lo voy a dejar con la República, que yo no tenía idea, pero el profesor Campo, con quien anoche estuvimos escuchando acerca del libro, que se llama El manifiesto de la lectura. Sí, pues eso lo escribió el 2020, cuando en España había la intención de subir los impuestos a los libros. Y la Sociedad de Libreros de España le pidió que ella construyera un manifiesto, que es una delicia, tiene 20 páginas, pero una maravilla respecto de la importancia de la lectura, la importancia de los libros, es fantástico. Sí, nosotros que nos dedicamos de algún modo a eso, yo lo descargué de un sitio pago, por supuesto, pero además el Ciruela, por supuesto, nunca va a llegar a Chile, si alguien me lo quiere regalar. Está en la librería Catalonia del Drugstore. A la vuelta pasa. Lo necesito. Bueno, pero lo tenemos, oye, porque es de una belleza, yo se los mandé. Pero bueno, mira, el profesor hablaba con la escritura del cuerpo, era que no, el profesor Campos, que seguramente su perspectiva de literatura no solo tuvo que ver con que se enamoró de la autora, sino que también con que, como decía Derrida, nada hay más allá del texto. Oye, yo antes de darles la palabra, hay una edición del Infinito de un Junco en ilustrada, que es una maravilla también. En toda que es una maravilla, tapa dura, es fantástico, es una cosa. Yo ando persiguiendo a mi hijo con el libro, no sé si me pesca mucho, pero es un gran libro para leerlo con los cabros chicos. Es una maravilla. ¿Qué editorial es, Cristian? Esta es Debate, editorial Debate. ¿Hay Debate? Sí. Eso es muy bonito, ¿no? Sí, es muy bonito porque... Yo no la había visto. Sí, el tipo que lo ilustró se llama Tito Alba y es un mexicano, y él tiene muchas también publicaciones de otros textos. Ha hecho ilustraciones de otros libros también. Ya. Oye, yo creo que así como a modo de resumen breve, sin hacer tanto spoiler del libro, comienza con todo esto de la... o sea, bajo mi punto de vista, hay como 4 tópicos importantes. El origen de la escritura, partimos de ahí, donde el tema principal, o por lo menos el que a mí más me llamó la atención, es cuando se pasa de la oralidad a la escritura, pasa por el tema de las bibliotecas antiguas, se centra bastante en la biblioteca de Alejandría, que ahí es donde, claro, a mí me gustó mucho porque finalmente, ahí el Cristian me puede confirmar si lo digo bien, pero es la dinastía de Ptolomeo, no sé dónde se mete uno la P, ¿ya? Pero su objetivo era recopilar todo el conocimiento humano, y lo que hacía era atraer a los eruditos de todo el mundo, como Euclides, Arquímedes, y ahí donde nacen las primeras y las grandes teorías matemáticas. Es lo que hizo también que me metiera un poco en el tema de la biblioteca de Alejandría, y tampoco se tiene muy claro cómo se destruye, se le atribuye a Julio César, pero por lo menos a mí del libro me queda que no está realmente claro, sino que fueron así como entre un incendio, varios saqueos. Otro tema, por lo menos que a mí me llamó la atención, fue la forma de transmisión del conocimiento, y nosotros que somos voluntarios en la escuelita, también que fue un tema que me tocó un poco más en lo emocional, porque como los copistas medievales, a pesar de todo lo que iban viviendo, hacían sobrevivir el conocimiento. O sea, esto de ir copiando letra por letra, y después había una revisión, y en los papiros. Y finalmente, un tema que yo creo que siempre hemos mencionado, porque además hemos leído casi todas las distopías más clásicas, es cómo el libro o las acciones que se realizan sobre el libro son símbolos de poder también. La censura, la quema de libros. El otro día, no me acuerdo qué libro leí, bueno, da lo mismo, pero que había sido censurado.
Entonces, esos son los temas, que son 1.000.000 de temas, por eso yo al principio hacía referencia que en realidad para mí esto es como una tesis donde casi uno tiene que ir tomando nota, haciendo resumen, para poder entender a totalidad del libro. Bueno, el infinito en un junco, la novela que nos convoca esta semana, de hecho, tiene como subtítulo La invención de los libros en el mundo antiguo. Entonces, bueno, desde ahí ella ya plantea el objeto de esta verdadera investigación. No sé si será investigación, no sé si ya habrá. Ahora, es un libro erudito, pero yo sentí que no era para eruditos, sentí que acercaba de forma amena. Yo creo que claramente no es un libro, o sea, nosotros no lo leímos en un mes, con otros libros entre medio me leí La Llamada, leí La Guerrero, que me voló la cabeza, el de Peña, ¿cómo se llama? El letra torcida, que es claro, el perfil de la Mariana Calleja. El perfil de la Mariana Calleja, tuve de perfil en perfil. Pero me parece que este libro efectivamente es ideal para que sea el reto, por ejemplo, el reto lector anual de un hijo de uno. Ahora, ella todo esto histórico, lo histórico a mí se me hizo duro, pero también tiene constantes idas y vueltas entre el pasado y el presente. Mucho recuerdo personal, mucha reflexión filosófica, mucho canon literario. O sea, cuando se tira al inicio del libro el tema de Borges y la biblioteca de Babel, dice también porque estaba hechizado por la idea de abrazar la totalidad de los libros, que es un poco lo que ella plantea. Su relato de la biblioteca de Babel nos entra en una biblioteca prodigiosa, el laberinto completo de todos los sueños y palabras. A mí ese capítulo, no sé, me quedé pegado, lo leí varias veces solamente para, o sea, de hecho me paré, me releí el cuento de Borges. Es una aventura, yo encontré leer este libro. Y efectivamente lo encuentro bien del género del fragmento del discurso amoroso de Roland Barthes. Bueno, justamente una de las cosas que a mí o sea, yo me quedo con la sensación, y es un poco lo que disiento en lo que le decía a la Fran, planteaba a la Franny recién, es que si bien es cierto esto, un ensayo, es una gran tesis, no deja de ser en ningún momento una obra literaria, un texto literario, porque justamente quizás una de las cosas más ricas que tiene, una de las cuestiones que más le dan un bálsamo a estos datos duros que se van entregando son estos contrapuntos que se hacen con ciertas situaciones. Cuenta un montón de anécdotas, de hechos, cuenta cosas relacionadas a su niñez, y entre ellos, que fue una de las cosas que a mí me gustó más, porque justamente lo conversamos en algún momento en esta república, y lo hemos conversado en otros momentos, es por ejemplo el tema de cuando le dieron el premio Nobel a Bob Dylan, que allí nos encontramos justamente con esto de, mira, sabéis que está la escoba en Twitter, todos reclaman en esto de decir, oye, ¿por qué le están dando un Nobel de literatura a una persona que se dedica a la música, a escribir letras de canciones y cosas por el estilo? Y ella, con una sofisticación increíble, plantea y dice, pero oye, mira, acuérdense, la literatura parte en la oralidad, los libros, las obras parten en la oralidad y se van condensando hasta lograr estos aparatos tecnológicos que tenemos en las manos, como son los libros. Por lo tanto, esto, no sé, pues dice, yo, invadida por el libro que escribo, pienso en Homero, pienso en la multitud de bardos itinerantes agazapados detrás de su nombre. Y dice, un Nobel para la oralidad, ¿qué antiguo puede llegar a ser el futuro? Cosas así, el libro está repleto, y eso le da un bálsamo, es súper rico encontrarlo. Son capítulos magníficamente logrados. Ya, bueno, justamente en el acápite que ella señala, la pasión de los coleccionistas de libros, señala que se parece al de un viajero. Yo quiero ir con Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold
song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love. Ana María Moix me contó una vez que en los años 70, un mediodía quedó a comer con la prodigiosa camada del boom latinoamericano. Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Bryce Echenique, José Donoso, Jorge Edwards. Entraron en un restaurante de Barcelona donde había que apuntar el pedido y entregárselo por escrito al camarero. Pero ellos, bebiendo y conversando, se desentendieron del menú y de las aproximaciones interrogativas de los camareros. Al final tuvo que interrumpir el maître, irritado por tanta cháchara apasionada y tan poco interés gastronómico, se les acercó y sin reconocerlos, preguntó con voz enojada: ¿Es que nadie sabe escribir en esta mesa? El infinito en un junco de Irene Vallejo es el texto que revisamos esta noche en una nueva emisión, el inicio de la 10ª temporada de nuestro programa de radial de Fomento Lector, La República de las Letras, desde Antofagasta y para el universo en expansión acelerada. Oye, esa anécdota que cuenta la Irene Vallejo, solamente, yo no sé si lo menciona, no me recuerdo, está en la historia personal del boom de José Donoso, uno de los, el chileno, parte del boom. Sí, tú en el sí, no, es una gran anécdota. Entretenido. Tú, Fran, hablabas en el bloque pasado de Alejandría como el inicio de esto. O sea, yo siento que en ese sentido es difícil resumir, digamos, este texto que tiene diferentes vertientes históricas, pero yo creo que lo que más, la tesis fundamental, siento yo, es que parte de la pregunta: ¿qué tienen los libros que son tan mágicos? Y en ese sentido, uno de los vértices fundamentales tiene que ver con Alejandría. Alejandría, precisamente, es la capital fundada por Alejandro Magno, en este sueño gigantesco que tiene Alejandro, y que lo describe muy bien el texto, de generar, digamos, un imperio casi globalizante. En algún momento él llega a fundar como 70 ciudades. Además, él tiene un sueño muy mestizo. De hecho, él obliga muchas veces a sus generales a casarse con las mujeres que habían sido conquistadas. Y eso, por supuesto, que genera una enorme resistencia, y de ahí también viene el mito de por qué la situación misteriosa, digamos, que rodea la muerte de Alejandro. Porque para algunos, digamos, fue envenenado, porque además muere con una fiebre, qué sé yo. Entonces, claro, sus propios generales no estaban muy de acuerdo con este proceso. Por supuesto, sus enemigos tampoco. Y la otra tesis respecto a su muerte tiene que ver precisamente con que a esas alturas ya había recibido como 9 heridas en batalla. Entonces, además, en esa época los emperadores, digamos, peleaban sus guerras. Entonces, evidentemente, digamos, la posibilidad de una infección es súper alta, digamos. Desde esa perspectiva, el sucesor es Ptolomeo. Porque además,
luego de la muerte de Alejandro viene todo un problema respecto de quién es el sucesor, digamos. Hay un hermano, Disculpa, quiero hacer una pregunta. El libro señala, para mí, mi única fuente histórica hasta este momento, casi a mis 60 años de vida, es el texto de Irene Vallejo. Ella señala que, bueno, primero Ptolomeo se supone que en un momento cuenta que ellos lo envenenaron, lo cuidaron, lo protegieron y que lo envenenan. No sé si eso es así o si ella está ficcionando. Y lo otro es que dice que había traído a Aristóteles para que educara a sus hijos. ¿Eso es verdad? Todo eso es cierto. De hecho, digamos, Alejandro es un gran admirador de la cultura griega, digamos. Esto de que dormía, digamos, con la Odisea y con la daga es absolutamente cierto. Entonces él tiene este sueño imperial de expandir la cultura. Él no es griego, ojo, él es macedonio, ¿sí? Que queda al norte. Este tipo de cultura que es la cultura helenista. Claro, que queda, digamos, al norte de Grecia, lo que actualmente es Albania, Serbia, por ahí, digamos, en términos del mapa. Entonces, cuando muere Alejandro, se produce toda una guerra, porque hay un hermano que es un inútil, un hijo que está en el vientre de una de sus 3 esposas, los generales de por medio también que quieren tomarse el poder. Entonces finalmente te terminan todos matando todos, digamos, entre todos. Finalmente lo único que sobreviven para de alguna forma dividirse, digamos, este cuento, son 3 generales. Y el más importante en ese sentido, o el que más interesa en este texto, es Ptolomeo, digamos, que él hereda la parte de Egipto. Que claro, no es, digamos, en términos territoriales no es tan poderosa, pero sí lo es en términos económicos. Las orillas del río Nilo tienen, digamos, una gran cantidad de cereal, que es como el petróleo de la época, y además está, por supuesto, el junco, digamos, que es la materia prima con la que se construye precisamente los papiros, por decirlo, los papiros. Entonces, pero en ese sentido, Ptolomeo es un extranjero, entonces no lo pescan mucho en Egipto. Entonces, como para tratar de darle algo a la población, se le ocurre meter mucho dinero en esta biblioteca de Alejandría. Y claro, y empieza a convocar, a traer, digamos, diferentes textos. Algunos los roba, otros los compra. Y la gracia, digamos, es que no hay distinción de idioma. En el fondo se traen, digamos, textos de diferentes culturas. Entonces se convierte precisamente este espacio, porque además se traen intelectuales de diferentes lugares. Entonces se convierte en esta como colmena monstruosa, por decirlo, digamos, en el texto, como Borges lo describe en algún momento. Y en ese sentido, claro, es un enorme faro de cultura, por decirlo de otra forma. Además, tenéis que pensar que Alejandría es la capital cultural. Posteriormente aparece el tema dentro del texto, la situación de Julio César con Cleopatra. Y claro, Roma ahí es la capital militar, es la capital política, pero no tiene lo que tiene Alejandría, que es la capital cultural de la época, o del periodo posterior en realidad. Sí. Oye, esa parte cuando explica todo eso me refiere tanto al cuando leímos Cuaderno de Faros de la Yasmina Barrera, desde son estilos totalmente distintos, porque yo creo que lo primero que uno dice del libro de la Irene Vallejo es que es un libro erudito, pero la Yasmina Barrera, y son culturas distintas. Uno ve a la mexicana en esta cosa un poco más como desde el costado, como mirando de soslayo y tirándose también esta tremenda historia, y aquí es mucho más directo lo de la Irene Vallejo. Sí, yo lo que quería mencionar es que esa parte de leer de lo que significó Alejandría, su biblioteca, los mitos que se generaron en torno a ella, y hablo de mitos así como desde gran literatura hasta una cuestión histórica, también me hicieron recordar muchas cosas que se hicieron ahí. O sea, la relevancia, por ejemplo, del acceso abierto al conocimiento que se dio. Una cuestión que otros monarcas a lo largo de la historia hicieron, y que cambiaron significativamente los patrones culturales de grandes regiones del mundo. Yo por lo menos en este rato me acuerdo de, no sé, en lo que actualmente es España, en Castilla,
estuvo Alfonso X, Alfonso X, el sabio, que, claro, recibió literalmente a todo el mundo de distintas religiones, culturas, y los trajo a un solo espacio con todo el conocimiento, y además se encargó de reunir todo el conocimiento que tenía, que era muy fragmentario en ese entonces, y generó que de una u otra forma también España se convirtiera en una potencia importante a nivel cultural. Cómo hoy día, haciendo justamente un ejercicio lógico igual que como lo hace Irene Vallejo en su momento, en distintos momentos del libro, cómo hoy día nos está jugando en contra de eso. O sea, hay un montón de científicos que tienen que pagar por acceder a la información, a los papers de otros para poder seguir sus investigaciones. Hay un montón de bloqueos respecto al tema del conocimiento, y justamente lo que pasa que la piratería en internet, en este gran mar de conocimiento, se vuelve quizá, claro, una bandera de lucha en ese aspecto. O sea, son pocos los espacios democráticos para poder acceder a un conocimiento. Que te lo recuerda súper bien, Irene, en este texto, que creo que es de las cosas que también más me gustó, cómo te hace referencia constantemente a eso. De ahí yo creo que justo se me cruza, porque tuve que volver pasé de mi veranito de leer pura literatura a volver a los ensayos por el magíster. Se me cruza justo con una lectura de Paulo Freire. Entonces, claro, es un poco también como la cultura del libre mercado, de usted puede acceder, pero el nivel de alfabetización de la época debe haber sido mínimo también. Entonces, claro, dejaban entrar finalmente los únicos que podían entrar eran los eruditos. Tampoco era que todo el mundo podía entrar a leer, porque yo no manejo los datos, quizás ahí el Cristian post clase magistral de historia que nos acaba de hacer, pero yo creo que debe haber sido así como con suerte el 10% de la población. Sí, sin duda. Sí, sin duda. O sea, el conocimiento a través de la escritura siempre fue una materia reservada a la elite. Ya, señor Cronos. Lo voy hasta el día de hoy, ¿ya? Sí, por cierto. Bernardo. Vamos con tema. Eso que acaba de decir el profesor Campos, porque yo creo que no creo que eso, a pesar de los miles de años que han transcurrido desde aquello, haya cambiado mucho. Y efectivamente libros como este de la Irene Vallejo, o libros como El amor microbiano de la Cristina de Araor, o los libros de divulgación científica de nuestro querido profesor Mario Amuy, es justamente lo que sirven de acceso a la democratización de la cultura, y por eso es tan importante que la gente que mediamos la lectura efectivamente llevemos estos libros a el conocimiento, o sea, le mostremos a la gente el fácil acceso también dentro de todo, que este libro tiene pasajes deliciosos, ponte tú cuando cuenta el tema de las hetairas, y que habían sido las primeras en sublevarse, estas que eran prostitutas de lujo de la Atena clásica, las únicas que pagaban impuestos. Y yo sé, Bernardo, yo creo que nos quedan 2 minutos para cerrar el programa, pero es que no puedo dejar, porque como que nos quedamos pegados en la parte histórica más dura, que es la parte de Alejandría, pero yo creo que a mí me emocionó mucho el capítulo que dedica a los libreros como profesión. Las bibliotecarias, claro. Y cuando los libreros eran estas personas que se han jugado la vida. En algún momento la Fran lo dijo. Bueno, el tema. Bernardo, Cienfuegos. No, yo cedo mi espacio. Ah, ya, entonces quedo solo yo. Sí. Vamos con The Book of Love de Peter Gabriel. The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures,
and instructions for dancing, but I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental, some of it's just really done. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. The book of love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you give me things, and you ought to give me wedding rings, and I love it when you give me things, and you ought to give me wedding rings. Somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir en el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. Hay algo asombroso en el hecho de haber conseguido preservar las ficciones urdidas hace milenios. Desde que alguien narró por primera vez la Ilíada, las peripecias del viejo duelo entre Aquiles y Héctor en las playas de Troya, nunca han caído en el olvido. Como escribe Harari, un sociólogo arcaico que hubiera vivido hace 20.000 años, bien pudiera haber llegado a la conclusión de que la mitología tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Al fin y al cabo, ¿qué es un cuento? Una secuencia de palabras, un soplo, una corriente de aire que sale de los pulmones, atraviesa la laringe, vibra en las cuerdas vocales y adquiere su forma definitiva cuando la lengua acaricia el paladar, los dientes o los labios. Parece imposible salvar algo tan frágil, pero la humanidad desafió la soberanía absoluta de la destrucción al inventar la escritura y los libros. Gracias a estos hallazgos, nació un espacio inmenso de encuentro con los otros y se produjo un fantástico incremento en la esperanza de vida de las ideas. De alguna forma misteriosa y espontánea, el amor por los libros forjó una cadena invisible de gentes, hombres y mujeres, que sin conocerse han salvado el tesoro de los mejores relatos, sueños y pensamientos a lo largo del tiempo. El universo en un junco, la invención de los libros. El infinito para los amigos. El infinito. Sé que no puedo, nunca he podido, no puedo, no me supera. De la escritora nacida en Zaragoza, Irene Vallejo, es el texto con que esta semana, este día martes a las 22 horas, como desde hace 10 años, a través de la misma institución radial, la Radio Sol, radio universitaria desde Antofagasta y para el mundo, hemos dado inicio a la 10ª temporada de nuestro programa radial de fomento lector, La República de las Letras Antofagasta. Este año vendremos con sorpresas
interesantes que podamos dar, contarles durante lo que queda de marzo. Y ya, mira, nos queda muy poquito tiempo, entonces en el tiempo del tema teníamos una propuesta de entre nosotros que era de hacer una segunda parte de este libro, porque por ejemplo vimos todos los caminos de Grecia, no hemos visto los caminos de Roma, tenemos mucho que decir, mucho que pensar. Yo tengo que comentar de ahí, o sea, en el próximo programa, el Manifiesto por la Lectura, vemos su origen, es hermoso, un relato total, la plata que produzca su venta va a impulso de programas de fomento lector en España. Ya, últimas consideraciones, ¿les parece que sigamos la próxima semana? Sí, creo que quizás esto revela que solamente nos leímos el primer capítulo y no nos dio para más. Así que nos remitimos solamente al capítulo número 1. Oye, yo solamente quiero leer 4 líneas de un libro que también hicimos, que nos gustó mucho, que dice así: como afirma Stefan Zweig en el memorable final de Mendel, el de los libros se escriben para unir, por encima del propio aliento, a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido, que es una de las partes finales de este libro. ¿Qué fue Zweig ha sido tu suicida, el suicida de tus 30? Es mi interés restringido, como dice mi terapeuta. Que dice que me parece que se lió. Oye, tiene una bibliografía. Yo amé que me trajera a la vida de nuevo a Humberto Eco. Yo me leí en El nombre de la rosa. Yo tenía como 20 años la primera vez, y lo retomé. ¿Por qué lo encontré? Lo retomé ahora porque, o sea, no me acordaba, o sea, me acordaba el general, pero de cuánto y de lo que me emocionó. A mí no me gustó. Debo decirle la frase para funarme. Sí, yo solo quiero señalar que, bueno, el tema de las bibliotecas siempre ha sido el libro como objeto, y lo vemos como un objeto comercial, más fácil de conseguir, pero en la época, por supuesto, que era súper complejo, y sobre todo las bibliotecas tenían una serie de reglas muy, muy estrictas para acceder a los textos. Y en ese sentido, hay un monasterio en Barcelona que en la entrada tiene algo que me pareció interesante, sobre todo para aquellos que han robado libros en algún momento de las bibliotecas. Dice: para aquel que roba o pide prestado un libro y a su dueño no lo devuelve, que se le mude en sierpe en la mano y lo desgarre y quede paralizado y condenado todos sus miembros, que desfallezca de dolor suplicando a gritos misericordia, y que nada alivie sus sufrimientos hasta que perezca, y que los gusanos de los libros le roban las entrañas, como lo hace el remordimiento que nunca cesa, y que cuando finalmente descienda al castigo eterno, que las llamas del infierno lo consuman para siempre. No siento remordimiento. Oye, además, no me agarré ningún. Además, ella lo toca prácticamente en el prólogo, donde dice: la estafa, por supuesto, formaba parte del repertorio de cosas que estaban dispuestas a hacer para conseguir sus objetivos. Ptolomeo III ansiaba las versiones oficiales de las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, conservadas en el archivo de Atenas y su estreno en los festivales teatrales. Los embajadores del faraón pidieron prestados los veloces rollos para encargar copias minuciosos amanuenses. Las autoridades atenienses exigieron la exorbitante fianza de 15 talentos de plata, que equivale a millones de dólares de hoy. Los egipcios pagaron, dieron las gracias con pomposas reverencias, hicieron un solemne juramento de devolver el préstamo antes que transcurrieran, digamos, 12 lunas. Se amenazaron a sí mismos con truculentas maldiciones si los libros no volvían en perfecto estado, y a continuación, por supuesto, tuvieron que soportar el atropello. Y a continuación, por supuesto, se los apropiaron, renunciando al depósito de vuelta. Yo solo voy a decir que gracias, Irene Vallejo, porque voy a ir a buscar el libro de Bernard Schilk, El lector, porque de verdad que lo había leído, lo tenía anotado en algún momento para lectura, y ahora que lo menciona ella fue así como: por Dios, ¿por qué no he leído ese texto? Cristian lo ha buscado por meses y no lo ha encontrado. Lo necesito, lo noté hace mucho tiempo. Pero tampoco PDF, ¿ustedes los que leen PDF? No, pero yo voy a estar en una... Yo tengo un PDF. Y lo voy a buscar. Si es así, se los traigo y los leemos.
Por favor. Sí, que va a estar en la ciudad de los Juncos, pero latinoamericana. Oye, ya hicimos como 50 minutos, pero volveremos la próxima semana para, como decía la Fran ahora, hablar de la segunda parte del... parte 2. La parte 2 del libro. Oye, chiquillos, felices de que estemos vivos 10 años después que partiéramos esta maravillosa aventura que es hablar de libritos. Bernardo, te felicito, estuviste declamando la poesía de Chepuja el sábado en el homenaje que se hizo a un nuevo año de su partida, y esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín.